La madrugada caía pesada sobre Uruapan, con ese frío de montaña que cala los huesos y hace que el silencio parezca más denso. Yo había pasado la noche revisando reportes de inteligencia en mi despacho municipal, con el café frío al lado de mapas marcados con círculos rojos que señalaban zonas calientes de narcomenudeo. Desde que asumí como alcalde, sabía que enfrentaría estructuras criminales arraigadas en cada colonia, cada mercado, cada esquina, donde los jóvenes eran reclutados con promesas de dinero fácil y poder efímero. No soy un político común que firma documentos y aparece en cortes de listón. Soy un hombre que entiende que gobernar Uruapan significa meter las manos en el lodo, caminar las calles de noche, mirar a los ojos de quienes sufren la violencia diaria. Por eso establecí un pacto silencioso con el comandante militar de la zona, un hombre curtido en operaciones contra el crimen organizado. El comandante llegó a mi oficina poco después de las 5 de la mañana, acompañado de una unidad táctica que se movía con la precisión de quien ha visto demasiadas emboscadas. Lo recibí en la entrada trasera, lejos de las cámaras y los curiosos que siempre rondaban la plaza principal. Intercambiamos un saludo breve, sin aspavientos ni discursos innecesarios. El militar desplegó sobre mi mesa un croquis del fraccionamiento La Magdalena, un sector al noreste de la ciudad, donde los reportes ciudadanos indicaban movimiento sospechoso, vehículos sin placas, hombres armados vigilando esquinas y el constante ir y venir de jóvenes que entraban y salían con paquetes envueltos en bolsas negras. Yo conocía ese lugar, había crecido no muy lejos de ahí, cuando Uruapan era otra ciudad, antes de que los cárteles convirtieran cada barrio en territorio en disputa. Sabía que actuar ahí requería audacia y timing perfecto. Los informantes de confianza habían confirmado que una célula ligada a una estructura mayor operaba desde una casa de seguridad en la calle Morelos. 6 individuos, según el último conteo, 5 hombres y una mujer. No eran capos ni líderes de alto rango, pero representaban la cadena de distribución que mantenía activo el narcomenudeo en escuelas, plazas y mercados. Insistí en que la operación debía ser limpia, sin bajas civiles, sin margen para que los medios tergiversaran la acción como abuso de autoridad. El comandante asintió. Había trabajado con alcaldes antes, pero pocos tenían mi claridad para entender que cada operativo era también una batalla de narrativa. Si fallábamos, los criminales se victimizarían. Si triunfábamos sin excesos, enviaríamos un mensaje contundente a las estructuras que creían tener inmunidad en Uruapan. Las órdenes fueron dadas: cerco perimetral, entrada simultánea por 3 puntos y nada de disparos a menos que hubiera amenaza directa. A las 6 de la mañana, mientras el mercado de abastos comenzaba a despertar con los gritos de los vendedores de aguacate y el rumor de las camionetas cargando mercancía, la unidad táctica se desplegó en silencio por el fraccionamiento. Yo observaba desde una camioneta blindada estacionada a 2 cuadras de distancia, con un radio en mano y el pulso acelerado. No era miedo, sino la adrenalina de saber que todo podía salir mal en segundos. El comandante dirigía la operación desde el frente con chaleco antibalas y el rostro cubierto por un pasamontañas negro. Sus hombres avanzaron pegados a las paredes, evitando las calles principales, donde los halcones adolescentes montaban guardia con celulares en mano. Uno de los soldados desactivó discretamente una cámara de vigilancia improvisada que colgaba de un poste. La casa objetivo era de 2 pisos, con rejas oxidadas y ventanas cubiertas con cartones. Afuera, un vehículo Nissan Tsuru sin placas tenía las puertas entreabiertas. 4 de los objetivos estaban alrededor del auto, manipulando paquetes envueltos en cinta canela. La escena era típica. Preparaban dosis para su distribución matutina, aprovechando las horas en que las patrullas municipales cambiaban turno. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con tatuajes en el cuello, sostenía una pistola escuadra metida en la cintura del pantalón. Otro revisaba un rifle de asalto recargado en el asiento trasero del auto. No esperaban visita. La confianza los había vuelto descuidados. Cuando el comandante dio la orden de avanzar, los soldados irrumpieron desde 3 ángulos distintos con gritos de alto manos arriba que cortaron el aire como cuchillos. Los 4 hombres quedaron paralizados por segundos que parecieron eternos. Uno intentó correr hacia la casa, pero un soldado lo derribó de un tackle antes de que alcanzara la puerta. El del rifle alzó las manos instintivamente al ver los cañones apuntándole directo al pecho. Dentro de la casa, las otras 2 personas, una mujer de cabello negro, recogido en coleta,
y un hombre joven con gorra de los tomateros escucharon el alboroto y trataron de esconder las bolsas de droga en un colchón desfondado. Fue inútil. Los soldados entraron derribando la puerta con un ariete y en menos de un minuto tenían a ambos esposados contra la pared. La mujer lloraba y repetía que ella solo cocinaba para ellos, que no sabía nada de armas ni drogas. El joven permanecía callado, con la mirada fija en el suelo y las mandíbulas apretadas. El comandante recorrió la casa con la meticulosidad de quien ha visto 1000 operativos iguales. Encontró 6 rifles de asalto, 2 pistolas, cargadores llenos, cartuchos útiles apilados en cajas de zapatos y más de 2 kilos de marihuana prensada en ladrillos. En una mesa improvisada había una báscula digital, bolsas pequeñas de plástico y restos de polvo blanco que parecía cocaína. Llegué al lugar minutos después, cuando los detenidos ya estaban sentados en fila con las esposas puestas y los rostros descubiertos para las fotografías del peritaje. Caminé despacio entre ellos, observando sus expresiones: miedo, resentimiento, resignación. No eran monstruos, eran jóvenes que habían caído en la trampa de creer que el narco era la única salida, que cargar un arma les daría respeto, que vender droga los haría ricos. Sabía que arrestar a 6 no cambiaría el mapa del crimen en Uruapan, pero era un paso. Cada golpe a estas células desarticulaba una cadena de suministro, aunque fuera temporalmente. Me acerqué al comandante y le estreché la mano sin decir palabra. Ambos entendíamos que la batalla apenas comenzaba. Los medios llegarían pronto, las cámaras querrían entrevistas y los abogados de los detenidos ya estarían preparando amparos. Pero por ahora 6 criminales estaban fuera de las calles de mi ciudad. El operativo había sido limpio, sin disparos, sin heridos. Eso era fundamental para mí, porque sabía que cada bala disparada por las fuerzas del orden era combustible para las narrativas de los grupos criminales que se vendían como víctimas del gobierno. Al mediodía, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado confirmando la detención de Miriam, Lorenzo David, Gerardo, Pantaleón, Víctor Daniel y Jonathan, todos acusados de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Las imágenes del arsenal asegurado circularon en redes sociales: rifles A-47 con cachas de madera, pistolas escuadra calibre 9 milímetros y los paquetes de droga cuidadosamente etiquetados como evidencia. Los comentarios en línea estaban divididos. Algunos aplaudían la acción, otros acusaban de montaje y unos más advertían que los detenidos serían liberados en semanas por fallas en el proceso. Leía todo desde mi oficina, con el ceño fruncido, pero sin perder la calma. Esa tarde convoqué una conferencia de prensa en el salón principal del ayuntamiento. Los reporteros llegaron con cámaras, micrófonos y preguntas afiladas. Hablé con firmeza, sin leer ningún papel, mirando directo a las cámaras. Hoy demostramos que Uruapan no es tierra sin ley, que los criminales que envenenan a nuestros jóvenes, que llenan de violencia nuestras colonias, no tendrán tregua. Este operativo es resultado de trabajo coordinado entre gobierno municipal, fuerzas estatales y federales. No actuamos por capricho ni por protagonismo. Actuamos porque las familias de Uruapan merecen vivir sin miedo. Los reporteros lanzaron preguntas sobre la identidad del grupo criminal al que pertenecían los detenidos, pero fui cauteloso. Nombrar al cártel equivocado podía desatar represalias. Dije solo que las investigaciones continuaban y que no descansaríamos hasta desmantelar toda la estructura de narcomenudeo en la región. El comandante militar, de pie junto a mí, no pronunció palabra. Su presencia era suficiente mensaje. Cuando la conferencia terminó, regresé a mi oficina y cerré la puerta. Me senté frente a la ventana que daba al centro de Uruapan, con la catedral al fondo y el jardín de los mártires lleno de vendedores ambulantes y niños jugando. Pensé en los 6 detenidos, en sus familias que probablemente ya estaban afuera de la fiscalía exigiendo su liberación, en los jóvenes que los reemplazarían en esas esquinas antes de que terminara la semana. Pensé también en los reportes de inteligencia que seguían llegando, en las amenazas veladas que recibía por redes sociales, en los rostros de las madres que me suplicaban encontrar a sus hijos desaparecidos. Gobernar Uruapan no era administrar, era resistir, era levantarme cada día sabiendo que las fuerzas oscuras no descansaban, que cada victoria era efímera pero necesaria. No soy ingenuo, sé que el crimen organizado tiene más recursos,
más armas, más hombres, pero también sé que rendirme no es opción. El comandante me visitó esa misma noche, cuando las calles de Uruapan ya estaban vacías y solo se escuchaban los perros callejeros ladrando a la distancia. Llegó sin escolta, con ropa civil y una gorra que le cubría parte del rostro. Lo esperaba en mi despacho con una botella de mezcal artesanal que guardaba para ocasiones como esta. No era celebración, era reconocimiento mutuo entre dos hombres que sabíamos lo que significaba pelear una guerra sin fin. Serví 2 vasos y levanté el mío sin hacer brindis. Bebimos en silencio durante varios minutos hasta que el comandante habló con voz ronca. Hoy fue un golpe limpio, alcalde, pero usted sabe que mañana habrá más, siempre hay más. Asentí, mirando el líquido oscuro en mi vaso. Lo sé, pero si no peleamos, ¿quién lo hará? Los federales que llegan solo cuando hay tragedia, los políticos que prometen desde la capital sin pisar estas calles. El comandante no respondió de inmediato. Afuera, una camioneta con las luces apagadas pasó despacio frente al ayuntamiento. Ambos la observamos desde la ventana, instintivamente alertas. El vehículo aceleró y desapareció por una calle lateral. Podía ser cualquier cosa, un curioso, un halcón, tomando nota de nuestros movimientos, o simplemente alguien que pasaba camino a casa. En Uruapan todo es sospechoso después del atardecer. El comandante dejó su vaso sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí y me dijo con una seriedad que no admitía réplica: «Cuídese, alcalde. Los que capturamos hoy son peones. Los reyes nunca se ensucian las manos, pero tampoco olvidan quién les golpeó sus estructuras. Usted tiene familia. Piense en ellos». Tragué saliva, pero no mostré miedo. Mi familia está en cada niño que camina a la escuela sin ser reclutado, en cada madre que duerme sin escuchar balazos. Esa es mi familia. Ahora, los días siguientes fueron una mezcla de rutina administrativa y vigilancia constante. Recibí llamadas anónimas a medianoche, voces distorsionadas que me advertían que dejara de meterme donde no me llamaban. Bloqueaba los números, pero seguían llegando desde líneas diferentes. Mi equipo de seguridad reforzó el perímetro de mi casa y me asignó 2 escoltas permanentes que me seguían a todas partes, incluso cuando visitaba el mercado los domingos para comprar aguacates y charlar con los comerciantes. No quería vivir encerrado en una burbuja de miedo. Eso sería darles a los criminales lo que buscaban: paralizarme, convertirme en un alcalde decorativo que firma papeles pero no enfrenta el problema real. Mientras tanto, los 6 detenidos fueron trasladados a un penal de máxima seguridad en el estado, donde esperarían proceso bajo estricta vigilancia. Las investigaciones revelaron que formaban parte de una célula menor del cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia no me sorprendió. El CJNG había expandido su presencia en Michoacán durante años, peleando territorios contra grupos locales como los Viagras y el cártel de Tepalcatepec. Cada captura era un golpe simbólico, pero las estructuras criminales tenían una capacidad de regeneración asombrosa. Lo sabía, por eso mi estrategia no se limitaba a operativos policiales. Paralelamente, impulsé programas sociales enfocados en jóvenes en riesgo, becas escolares, talleres de oficio, centros deportivos en colonias marginadas. Entendía que combatir al crimen organizado también significaba ofrecer alternativas. Cada joven que agarraba un balón en lugar de una pistola era una victoria silenciosa que no aparecía en los titulares, pero que a largo plazo haría más daño a los cárteles que 1000 operativos. El comandante compartía esa visión, aunque desde su trinchera militar sabía que la mano dura seguía siendo necesaria. Una mañana recibí un sobre Manila en mi escritorio. No tenía remitente ni sellos postales. Mi secretaria dijo que lo habían dejado en la recepción durante la noche. Con manos temblorosas abrí el sobre y encontré fotografías de mis hijos saliendo de la escuela, mi esposa comprando en el supermercado y yo mismo caminando por el centro de Uruapan. No había ninguna nota, ninguna amenaza escrita. No hacía falta, el mensaje era claro: te estamos vigilando. Sentí como el estómago se me contraía, pero no permití que el pánico me dominara. Guardé las fotos en un cajón con llave y llamé inmediatamente al comandante. La conversación fue breve y directa. En menos de una hora, mi familia estaba siendo reubicada temporalmente en una zona segura fuera de Uruapan, con protección militar las 24 horas. Era un precio alto,
pero necesario. Mi esposa lloró al empacar las maletas preguntándome si todo esto valía la pena. La abracé fuerte, sin tener palabras perfectas para consolarla. ¿Cómo explicarle que si me rendía, otros 100 alcaldes en todo México entenderían que era mejor agachar la cabeza? ¿Cómo decirle que cada día que pasaba sin actuar era un día más en que los cárteles se fortalecían, reclutaban niños, envenenaban comunidades? No había respuestas fáciles, solo la certeza de que alguien tenía que plantar bandera aunque fuera en medio de la tormenta. Mis hijos, 2 niños de 8 y 10 años, no entendían completamente lo que pasaba. Preguntaban por qué tenían que irse de casa, por qué hombres con armas los acompañaban ahora. Les dije que era temporal, que pronto volverían, sabiendo que probablemente mentía. En el mundo del narcotráfico las amenazas no expiran, se acumulan como capas de pintura vieja hasta que alguien termina muerto o exiliado. Rezaba por no ser ninguna de las dos cosas. El siguiente operativo llegó 2 semanas después. Los informantes reportaron movimiento en otra casa de seguridad, esta vez en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad. El patrón era similar: vehículos sin placas, armas visibles, jóvenes haciendo guardia en las esquinas. El comandante propuso repetir la estrategia: cerco rápido, entrada simultánea, detenciones sin violencia innecesaria, pero esta vez algo salió mal. Cuando los soldados irrumpieron, uno de los sicarios alcanzó a disparar 3 veces antes de ser neutralizado. Las balas no hirieron a nadie, pero el estruendo alertó a todo el vecindario. En minutos, las redes sociales estaban llenas de videos grabados desde ventanas y azoteas, mostrando a los soldados sacando a los detenidos esposados mientras helicópteros sobrevolaban la zona. 4 hombres fueron arrestados esa madrugada, junto con otro arsenal de armas largas y varios kilos de metanfetamina cristalizada. Pero el costo mediático fue alto. Los medios nacionales cubrieron el operativo con titulares sensacionalistas: balacera en Uruapan durante operativo contra narcomenudeo. Algunos columnistas me acusaron de militarizar la ciudad sin estrategia clara. Otros me defendieron, argumentando que era exactamente el tipo de valentía que México necesitaba en sus gobiernos locales. Las redes sociales se polarizaron. Leí cada comentario, cada crítica, cada amenaza disfrazada de opinión. Entendía que gobernar bajo escrutinio público era parte del trabajo, pero dolía ver cómo algunos preferían atacar al gobierno que combatía el crimen, en lugar de señalar a los verdaderos responsables de la violencia. Esa noche, en mi oficina vacía, iluminada solo por la lámpara del escritorio, escribí un mensaje para mis redes sociales. No era un discurso político ni una justificación. Era una carta directa a los uruapenses, explicando por qué seguiría adelante pese a todo. Entiendo el miedo, lo vivo cada día. Entiendo el cansancio de una guerra que parece no tener fin. Pero también entiendo que si los que tenemos responsabilidad nos quedamos callados y permitimos que el crimen controle nuestras calles, entonces ya perdimos. No soy un héroe, soy un servidor público que eligió no mirar para otro lado. Y seguiré eligiendo eso con cada operativo, con cada programa social, con cada decisión que tome, porque Uruapan merece mejor, nuestros hijos merecen mejor. Y si algo me pasa en este camino, al menos habré peleado. El mensaje se volvió viral, miles de comentarios de apoyo llegaron de todo el país. Madres de familia que habían perdido hijos por la violencia me agradecieron mi valentía. Jóvenes de colonias olvidadas me escribieron diciendo que les daba esperanza. Pero también llegaron amenazas más directas, más explícitas, más personales. Las archivé todas, eran evidencia, no intimidación. El comandante seguía trabajando en las sombras, coordinando con inteligencia militar para rastrear a los líderes regionales del CJNG que operaban en Uruapan. No era tarea fácil. Estos hombres se movían constantemente, usaban teléfonos desechables, cambiaban de vehículos cada semana y nunca dormían 2 noches en el mismo lugar. Pero la paciencia era parte del oficio. Cada pequeño dato, cada observación, cada testimonio de un detenido que decidía cooperar se sumaba al rompecabezas. Lentamente el cuadro se iba completando. Identificamos a un operador clave conocido como El Toro, responsable de coordinar las células de narcomenudeo en la zona norte de Michoacán. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo. Su testimonio podía desmantelar varias estructuras criminales y llevar a arrestos de mayor impacto.
Pero el Toro no era un peón descuidado como los 6 detenidos del primer operativo. Era astuto, violento y estaba siempre rodeado de un anillo de seguridad que incluía sicarios experimentados. La oportunidad llegó de forma inesperada. Un informante reportó que el Toro estaría en una finca a las afueras de Uruapan reuniéndose con proveedores de Jalisco. Era una ventana de tiempo estrecha, tal vez 3 o 4 horas. El comandante movilizó una operación de alto riesgo que involucró a unidades élite del ejército y elementos de la marina. No participé directamente, pero seguí cada movimiento desde el centro de comando que habíamos instalado en una base militar cercana. Las comunicaciones eran tensas, cortadas por silencios prolongados que indicaban infiltración en progreso. Los soldados avanzaron bajo cobertura de la noche, usando visión nocturna y drones de reconocimiento. La finca estaba fortificada, muros altos, cámaras de seguridad, perros guardianes y al menos 10 sicarios armados hasta los dientes. No sería una captura fácil. El comandante dividió a sus hombres en 3 equipos, uno para neutralizar el perímetro, otro para entrar por el flanco este y un tercero de respaldo. La operación duró apenas 20 minutos, pero fueron 20 minutos de caos controlado. Los soldados desactivaron las cámaras, neutralizaron a los perros con dardos tranquilizantes y derribaron a 4 sicarios que intentaron resistirse. El Toro fue capturado en el interior de la finca, tratando de escapar por un túnel subterráneo que conectaba con un terreno baldío a 200 metros de distancia. Lo sacaron esposado con el rostro cubierto por una capucha negra y lo subieron a un helicóptero militar que despegó de inmediato rumbo a una base federal. Recibí la noticia con alivio y cautela. Era un golpe importante, quizás el más significativo desde que comenzó mi administración, pero sabía que capturar a El Toro también significaba que la organización buscaría venganza, no contra el ejército, que era un enemigo abstracto y poderoso, sino contra el alcalde que había coordinado la estrategia desde lo local. Esa noche no dormí, me quedé en la base militar rodeado de soldados sintiendo el peso de lo que vendría. Los medios nacionales reportaron la captura del Toro como un logro histórico en la lucha contra el CJNG. Programas de noticias entrevistaron a analistas de seguridad que elogiaron la coordinación entre autoridades locales y federales. Mi nombre apareció en titulares de periódicos importantes. Algunos me llamaron el alcalde que le declaró la guerra al narco. Otros, más cautelosos, advirtieron que mi vida ahora corría peligro real. Las amenazas se intensificaron. Narcomantas aparecieron en puentes peatonales de Uruapan con mensajes directos. Manso, te vamos a quebrar por metiche. Las autoridades las retiraron rápido, pero las fotografías ya circulaban en redes sociales. El gobernador del estado me llamó personalmente para ofrecerme protección reforzada y sugerirme que considerara alejarme temporalmente de mis funciones. Rechacé la oferta. Alejarme ahora sería enviar el peor mensaje posible, que el crimen puede intimidar a las autoridades hasta hacerlas huir. No iba a darles ese triunfo. El comandante me propuso un plan de seguridad extremo: cambiar de residencia cada 3 días, usar vehículos blindados con rutas aleatorias, reducir apariciones públicas y trabajar desde ubicaciones secretas. Acepté todo excepto lo último. No iba a gobernar desde las sombras. Seguí visitando colonias, inaugurando obras públicas, recorriendo mercados y hablando con la gente, siempre rodeado de un operativo de seguridad que parecía más una operación militar que una escolta municipal, pero visible. La gente lo notó. En las calles los uruapenses me saludaban con respeto y preocupación. Algunos me pedían que me cuidara, que no me confiara. Otros me agradecían por no rendirme. Hubo quien me regaló una medalla de la Virgen de Guadalupe, diciéndome que rezaba por mí cada noche. Guardé esa medalla en el bolsillo de mi camisa y la tocaba cada vez que sentía miedo. No soy un hombre particularmente religioso, pero en tiempos como estos cualquier fe era bienvenida. 3 meses después del primer operativo, Uruapan había cambiado sutilmente. No era una transformación dramática ni un milagro de seguridad. Las células del CJNG seguían operando, los asesinatos no habían cesado completamente y el narcomenudeo persistía en las colonias marginadas. Pero había algo diferente en el ambiente. La gente hablaba menos en susurros, las calles del centro estaban más llenas al atardecer
y varios negocios que habían cerrado por miedo comenzaron a reabrir. Era un cambio frágil, vulnerable a cualquier explosión de violencia que pudiera revertirlo todo, pero era un cambio. Lo sentía cada vez que caminaba por el Jardín de los Mártires y veía a niños jugando sin que sus madres los vigilaran con terror. Lo sentía en las reuniones con empresarios que volvían a hablar de invertir en la ciudad. Lo sentía en los mensajes de ciudadanos que ahora se atrevían a denunciar actividades sospechosas sin sentir que estaban firmando su sentencia de muerte. El comandante también notaba el cambio. En nuestras reuniones semanales, que ahora se realizaban en ubicaciones rotativas por seguridad, comentaba que la presión constante sobre las células criminales estaba dando resultados. No era suficiente para desmantelar al cártel, pero sí para debilitarlo localmente, para obligarlo a mover recursos, para hacerle entender que Uruapan no sería territorio fácil. Las capturas habían totalizado 18 personas en 3 meses, con arsenales que incluían más de 30 armas largas, decenas de pistolas y varios kilos de drogas de distinto tipo. Cada operativo era documentado meticulosamente con cadenas de custodia impecables para evitar que los arrestos se cayeran en tribunales por fallas procedimentales. Había aprendido que la batalla legal era tan importante como la operativa. De nada servía capturar criminales si un juez los liberaba semanas después por tecnicismos. Por eso invertí en capacitación para policías municipales y ministerios públicos. Una tarde, mientras revisaba reportes en mi oficina temporal, un edificio gubernamental que cambiaba cada semana, recibí una llamada del director de un centro de rehabilitación juvenil. Me contó que 7 jóvenes que habían estado en proceso de reclutamiento por el CJNG habían decidido abandonar esa vida y buscar ayuda. Querían estudiar oficios, terminar la secundaria, alejarse de las esquinas donde antes vendían droga. No era un número grande, apenas 7 de cientos o miles que seguían atrapados en el narcotráfico, pero para mí eran 7 vidas rescatadas, 7 familias que no llorarían un hijo muerto en una balacera o pudriéndose en prisión. Esa noche visité el centro de rehabilitación sin avisar a la prensa. Hablé con esos jóvenes, escuché sus historias de cómo habían caído en el narco por necesidad o engaño, y les prometí que el gobierno estaría ahí para apoyarlos, no con palabras vacías, sino con becas reales, empleos gestionados con empresas locales y seguimiento psicológico. El tiempo seguía avanzando y con él las amenazas. Hubo un intento de emboscada contra mi convoy en una carretera rural. Los sicarios abrieron fuego desde una camioneta, pero mis escoltas respondieron con profesionalismo y lograron neutralizar el ataque sin bajas. Salí ileso, apenas con el zumbido de adrenalina en los oídos y el corazón acelerado. El comandante llegó al lugar minutos después, con helicópteros rastreando la zona en busca de los atacantes que habían huido hacia las montañas. Esa noche, en la base militar, el comandante me dijo con una franqueza brutal: «Alcalde, usted ya hizo más de lo que nadie esperaba. Nadie lo juzgaría si decide retirarse, pedir licencia, alejarse hasta que las cosas se calmen». Lo miré fijamente y respondí con voz serena pero firme: «Comandante, si me voy ahora, ¿qué mensaje les doy a los que todavía creen que se puede vivir sin miedo? Vine a gobernar, no huir». Los meses se convirtieron en un año. Cumplí mi primer aniversario como alcalde de Uruapan con una mezcla de orgullo y agotamiento. Había sobrevivido a emboscadas, amenazas, intentos de desestabilización mediática y el desgaste personal de vivir en constante alerta. Mi familia seguía en la zona protegida, viéndome solo en visitas esporádicas y videoconferencias vigiladas. Extrañaba abrazarlos sin chaleco antibalas de por medio, cenar con ellos sin pensar en francotiradores, acostar a mis hijos sin que me preguntaran cuándo podrían volver a casa, pero sabía que el sacrificio tenía sentido. Uruapan no era un paraíso libre de crimen, pero tampoco era el infierno que amenazaba con ser un año atrás. Las estructuras del CJNG seguían presentes, pero debilitadas, fragmentadas, obligadas a operar con más cautela. Los operativos continuaban, ahora con mayor inteligencia y menos margen de error. Cada captura era un mensaje: aquí no hay impunidad. El comandante fue transferido a otra zona del país, como suele ocurrir en las Fuerzas Armadas, para evitar que los militares se arraiguen y generen compromisos locales que puedan comprometer su objetividad.
Nuestra despedida fue breve pero emotiva. Nos estrechamos la mano en silencio, con esa complicidad de quienes han peleado juntos en trincheras invisibles. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos lo que habíamos logrado y lo que aún faltaba. El nuevo comandante militar asignado a la región llegó con la misma determinación y me aseguré de establecer desde el primer día una relación de confianza y coordinación. No podía darme el lujo de empezar de cero. La guerra contra el crimen organizado no daba tregua ni permitía pausas para adaptación. Cada día perdido era territorio ganado por los cárteles. Lo entendía mejor que nadie. Por eso seguía levantándome cada mañana, poniéndome el chaleco antibalas bajo la camisa y saliendo a gobernar una ciudad que todavía creía en mí. En las noches, cuando el silencio de Uruapan se volvía denso y solo se escuchaban los grillos y algún perro lejano, me permitía unos minutos de reflexión. Pensaba en los 6 detenidos del primer operativo, en el Toro pudriéndose en una prisión federal, en los 7 jóvenes rehabilitándose, en las madres que ya no lloraban hijos perdidos en el narco. Pensaba en mi familia fragmentada por la violencia que yo mismo había desafiado. Me preguntaba si valía la pena, si un hombre solo podía cambiar algo en medio de un sistema tan roto. La respuesta siempre era la misma. No sabía si un hombre solo podía cambiar todo, pero sí sabía que si nadie lo intentaba, nada cambiaría jamás. Y eso, para mí, era razón suficiente para seguir adelante. El amanecer llegaba siempre con nuevos retos, nuevas amenazas, nuevas oportunidades para demostrar que gobernar con valentía no era un acto de heroísmo, sino de responsabilidad. Y yo, Carlos Manso, alcalde de Uruapan, seguiría cumpliendo esa responsabilidad hasta mi último aliento.